Muy buenas noches, gente guapa, gente preciosa, feliz puto martes. ¿Cómo estamos? Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Bueno, pues el programa de hoy es la secuela del programa anterior, los orígenes curiosos de los objetos cotidianos. Esto es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Antes de nada, debo mandar un saludito a alguien que me lo ha pedido, así que Blox Frutas, un saludito para ti. Espero que te llegue. ¿Qué mejor manera de empezar nuestro programa de hoy que precisamente entrando por la puerta? Lo que nos lleva a la pregunta, ¿quién inventó el pomo? Igual no nos lleva a esa pregunta, pero a mí sí. Pues nada, este cachito indispensable de las puertas tal y como las concebimos hoy en día, tiene una historia bastante curiosita. Más que nada, porque su inventor tenía 16 añitos. Pero hasta ese glorioso momento en el que este jovencico patentó el pomo, se solía utilizar una correa de cuero, un trozo de cuerda con un nudo, soluciones más o menos similares. Pero tras la revolución industrial, el hogar medio obviamente empezó a tener un poquito más de dinero, ¿no? El curro, las fábricas, tal, lo que trajo cierta, digamos, evolución a sus puertas. En este contexto, en este momento surge este señor que es Osborne Dorsey, un afroamericano de 16 años que desarrolló la patente del primer pomo de puerta moderno tal y como lo conocemos hoy, además de la patente del tope de puerta. La patente describe el dispositivo textualmente de la siguiente manera: dispositivos para limitar la apertura de las alas o para mantener las alas abiertas mediante un miembro móvil que se extiende entre el bastidor y el ala, dispositivos de frenado, topes o amortiguadores combinados con ellos por medios mecánicos con una barra móvil o miembro equivalente que se extiende entre el bastidor y el ala y que consiste en una sola varilla pivotada en un extremo y con otro extremo que corre a lo largo de un miembro guía con medios de frenado, sujeción o aseguramiento en la conexión con el miembro guía. Esto, si somos estrictos, este chico no inventó el pomo de puerta, sino que registró la primera patente para que luego otros lo fabricaran. Además, en un mundo que ya estaba industrializado, en plena modernización, pues claro, o sea, ¿cómo no habéis hecho el pomo de puerta? Pues bueno, pues el pomo de puerta lo petó, motherfuckers. El despertador. Ese invento tan útil pero a la vez tan hijo puta, ¿eh? Pues os voy a contar algo muy curioso sobre el despertador. Esto puede parecer una cosa entre comillas moderna, pero no. Esto se remonta a la antigua Grecia, colegas. Porque alrededor del año 250, antes de la era común, antes de Cristo, como lo queráis llamar, los griegos idearon un sistema bastante tróspido que consistía en un pájaro mecánico que emitía un sonido al subir el nivel del agua. Pero el concepto moderno de despertador, como lo conocemos hoy día, se lo debemos a un relojero que se llamaba Levi Hutchins, que lo inventó en 1787 para gloria de todos en New Hampshire, Estados Unidos. Antes de la invención de este señor, la gente solía levantarse pues con el gallo, con la salida del sol, pues las formas que eran normales de levantarse, pero este señor en particular era relojero y tenía la costumbre de levantarse muy pronto para poder terminar sus encargos. Se levantaba sobre las 4 de la madrugada. Entonces este señor lo que hizo fue un poco una solución de Mr. Bean, puso una especie de mecanismo de palanca conectado al número 4 de su reloj. Entonces cuando la varilla, cuando la manecilla del reloj tocaba el número 4, eso hacía que se moviera una campanilla que le despertaba al buen hombre. Y pues de ahí tuvo la idea. ¿Qué os parece? Es una historia curiosona, ¿eh? ¿Quién sabe quién es este señor? No lo va a saber nadie. Porque el siguiente invento se lo debemos bastante. Precisamente es Alessandro Volta y le debemos la pila eléctrica, pero con ciertos matices. Ahora veremos por qué. Porque este señor inventó la pila voltaica ya por 1800. Esto consistía, para que os hagáis una idea, varios discos de zinc y cobre como intercalados, apilados y separados por trozos de papel o cartón, papel grueso, cartón, empapados en salmuera. Entonces esto lo que hacía era pues conducir la electricidad y generaba una tensión de aproximadamente
aproximadamente 0,75 voltios. Y bueno, pues al estar conectadas en serie, varias baterías pues permitían obviamente más voltaje. Pues esto posibilitó en gran medida el estudio a nivel experimental preciso de la electricidad, y esto superó las limitaciones de los por entonces generadores que se utilizaban, que eran los generadores electrostáticos pues de ese momento. Con el tiempo se fueron realizando un montón de pruebas en esta la pila voltaica, por cierto, el condensador de Volta. Pero bueno, vamos a llegar a este hombre. Se realizaron un montón de pruebas en Europa, en América, para mejorar las características de la pila original de Volta, y una de las variantes más destacadas es la pila Daniell. Fue inventada por John Frederick Daniell en 1836 y constaba de electrodos de zinc sumergidos en una disolución de sulfato de zinc y electrodos de cobre sumergidos en una disolución concentrada de sulfato de cobre, en otras lenguas, separados por una pared porosa. La ventaja que ofrecía esta pila era que generaba voltaje constantemente, gracias pues a la disposición o configuración más compleja. Hay otra variante bastante interesante, que es la pila Grove, desarrollada en 1839, que utilizaba ácido nítrico como despolarizador. Esta era más estable, aportaba mayor energía, pero el inconveniente que tenía, que emitía humos corrosivos, ojo ahí, que obviamente hacían su uso bastante desaconsejable en ciertos entornos. Ahora hay que avanzar hasta 1868, cuando Georges Leclanché, que gran apellido, diseñó la pila que lleva su nombre, que utilizaría una solución de cloruro amónico como electrolito. Esta, a diferencia de las anteriores, se destacaba por su capacidad de almacenamiento. Almacenaba la electricidad y suministraba el voltaje continuamente, igual que la que hemos dicho de Daniels. Bueno, al final todas estas variaciones sentaron la base para la creación de las pilas secas, que son las que conocemos hoy en día. A diferencia de las pilas que las precedieron, no contienen líquidos, están formadas pues de un recipiente de zinc como polo negativo, una barra de carbón como polo positivo, y están rellenas de una pasta electrolítica. Al principio, los primeros modelos de estas pilas era bastante común que tuvieran fugas. Luego pues se investigó, se mejoró bastante, se mejoró la durabilidad, la seguridad, y bueno, pues así hasta las pilas que tenemos hoy. Como curiosidad, además de estas pilas comerciales, se desarrollaron pilas patrón para usos de calibración, de medición, de determinación de unidades, como la pila Clark y la pila Weston, que es la que tenemos aquí, que daban tensiones muy estables para hacer mediciones precisas. Nuestro invento número 4 de hoy, que es la linterna de pilas. Y es que en 1887, con el hito de la invención de la primera batería de células secas, como hemos comentado justamente en el punto anterior, se hicieron diversas investigaciones, se trabajó en diversos campos con este tipo de baterías secas. Pues empezaron a producir en masa en 1896. Claro, debido a esta evolución surgió la iluminación eléctrica portátil, torchas, lámparas de gas, velas, a tomar por culo, linternita y ya está. Eran inodoras, no generaban humo, no emitían calor, no hacían combustión, se podían encender y apagar al instante, minimizaban el riesgo de incendio, o sea, era una puta maravilla. Presentó a este señor, que es David Michell, o Michell, no sé cómo. Era un inventor británico. Y en enero de 1899 obtuvo la patente en Estados Unidos para esto, ¿no? Para un ingenioso dispositivo eléctrico, como él lo llamaba. Pues ¿qué tenía de especial su dispositivo eléctrico? O sea, vais a flipar con esto. Estaba alimentado por pilas D colocadas dentro de, ojo, un tubo de papel, junto con una bombilla y un reflector de latón áspero al final. La compañía que fabricaba esto, que respaldaba la patente de este señor, fue una genia del marketing y donó muchísimos de estos cacharros a la policía de Nueva York. La policía los recibió con los brazos abiertos. Claro, la linterna que usa la policía, pues la linterna que tú quieres comprar, y así la luz eléctrica portátil se convirtió en un hit. ¿Qué os parece? Esta historia mola, esta historia mola. Total, o sea, genios, muy genios. Nuestro siguiente ítem para hablar de él es el pañuelo de tela. En sus inicios realmente el propósito era más práctico que estético. Pues en sus inicios el propósito que tenía realmente el pañuelo pues era el más práctico. Era para secarse el sudor, limpiarse la cara y seguramente pues limpiarse también los mocarros. Los romanos en particular eran bastante aficionados a esta prenda. Ellos la llamaban facilia y solían llevar más de uno además encima.
Pero bueno, además de esta función básica, también podías usarla como venda, por ejemplo, o como si lo convertías en un envoltorio, en una bolsita, pues como bolsillo temporal para guardar un objeto de valor o algo pequeñito que no querías que se te perdiera. Pasamos en estos tiempos de la antigua Grecia y Roma al pañuelo adquiriendo múltiples usos. Los griegos lo llamaban otone y no solo lo usaban como pañuelo, sino como servilleta. Las cosas prácticas como son. Por otro lado, el poeta griego Cátulo menciona que regalar un pañuelo era un gesto de afecto y cortesía muy apreciado en la sociedad de esa época, pero por otro lado, también cabe destacar que el regalo era todavía mejor si el pañuelo era de alta calidad. Por otro lado, había una superstición asociada, como que regalar un pañuelo daba mala suerte, que es algo que se extenderá después, que ahora lo veremos. En Roma, particularmente, lo usaba mucha gente para resguardarse la garganta del frío, para no pillar enfermedades respiratorias, resfriados, ronqueras, etc. Pasamos de época, nos vamos a la Edad Media. En la Edad Media, el pañuelo adquiere otro significado, un significado romántico, asociado al amor. Regalar pañuelos, lo habréis visto en películas, en libros, obtener el pañuelo de una dama es obtener su favor, pero no obstante, regalarlo podría en ciertas circunstancias ser sinónimo de mal augurio. También se utilizaba en cierto modo como distintivo social entre las clases altas y bueno, pues esa evolución hasta hoy, ¿no? Desde el uso en el teatro, más adelante como accesorio imprescindible para las tragedias, hasta la introducción del pañuelo de bolsillo como protocolo de elegancia. El pañuelo también se popularizó en la corte francesa, se fue adoptando en otras cortes y en otras partes de Europa. También hay ciertas supersticiones curiosas que cabe asociar al pañuelo. Por ejemplo, en algunas regiones se hacía un nudo en cada esquina del pañuelo para ayudar a encontrar objetos perdidos y yo os lo juro que esto lo hacía mi abuela. Yo lo he visto. También se realizaban ceremonias con pañuelos para predecir el futuro amoroso de una persona. Leonardo Dantes, claro, también era un maestro de los pañuelos. El sitio, la cultura, la época puede ir variando, pero bueno, el pañuelo, quieras que no, fíjate que la cosa más humilde puede ser muy importante en la cultura y el folclore de un sitio. El abridor. La cosa esta, 1892, ya ha llovido, 1892, un inventor norteamericano de ascendencia irlandesa que tiene esta cara y este bigote tan espléndido y que se llama William Painter. Pues bueno, este tío no estaba conforme con la forma en la que se cerraban las botellas, dijo, pues mira, me opongo, ¿qué quieres que te diga? Pues patentó un tipo de botella y un tipo de tapón conocido como Crown Cork o Crown Cap, que era la chapa de corona, que es la chapa que conocemos hoy día. Esta tapa, tapadera, chapa, como lo queráis llamar, en forma de corona, al tener este tipo de patrón, se convirtió en un elemento además muy versátil, muy usable en el embotellado de líquidos. Cervezas, gaseosas, en general conservaba muy bien la presión, entonces no se escapaba el gas de las cosas. 2 años después, Painter complementa el invento, además con una herramienta igualmente útil, igualmente brillante para poder descorchar su propia invención. El abrebotellas, o sea, este tío ha inventado la cerradura y ha inventado la llave. ¿Qué te parece? Pues antes de la invención de este señor, de que inventara la chapa tal como la conocemos, del abrebotellas, de toda la hostia esta, los envases de vidrio se cerraban con corchos, como muchos hoy en día, todo era con corcho. Pero bueno, llegó este tío, innovó, pues cambió el paradigma, el embotellamiento de líquidos, y eso fue, quieras que no, un paso adelante en la industria. Las tapas de corona, como se llamaban originalmente, que nosotros llamamos chapas, requirieron al final, como os he explicado, de una herramienta simple pero igualmente brillante que fuera capaz de retirarlas. Simplemente modificar la forma de la chapa para que ella liberara la tensión y abriera la botella. Es que es puto brillante. Quedaos con su nombre, os lo voy a volver a leer, y es William Painter. Así que si queréis que dediquemos un día en Harlowia, el día de William Painter, pues ya sabéis, por el Discord dadme el coñazo para que lo haga. El siguiente invento lo utilizamos todos los días y generalmente lo utilizamos con la mano derecha, excepto en ciertas ocasiones. Efectivamente es el tenedor. Ya sabéis, este pequeño, este humilde utensilio de cocina tiene una historia que además es bastante curiosona, que incluye civilizaciones antiguas, tradiciones culturales y cambios anatómicos. Para empezar, el tenedor, pese a lo que muchas puedan pensar, no es un invento europeo. Su uso
esto se remonta a tiempos muy antiguos, en lugares como Egipto, Grecia y Roma, donde se empleaba una herramienta que podríamos considerar su antecesor para manipular la comida, aunque era, ojo, más un instrumento de cocina que un cubierto personal, ¿no? Un utensilio individual de mesa. Y bueno, pero esta versión tenía 2 puntas en vez de las 4 que asociamos con el tenedor. Cabe trasladarnos a Oriente Medio, en las cortes del Imperio Bizantino, donde este utensilio, el tenedor, empieza a ganar popularidad en la mesa alrededor del siglo VII. Sin embargo, su llegada, su introducción en Europa es un proceso largo, es un proceso lento, lleno de obstáculos, lleno de impedimentos, a pesar de que la hija de Constantino X Ducas, Teodora Ana Ducaina, aquí presente, la artista, lo adoptó como parte de su dote al casarse con el Dux de Venecia en el siglo XI. El clero europeo lo rechazó inicialmente porque lo consideraba una afrenta a Dios y lo comparaba con la horca o el tridente del diablo. No fue hasta el siglo XVI que, con la llegada de Catalina de Medici a la corte francesa, el tenedor empezó a ganar un poquito de terreno en Europa. Sin embargo, el uso público, el uso cotidiano en restaurantes, en casas de comidas, no se dio hasta el siglo XVII en París, poniéndose de moda, ganando muchísima aceptación social, porque la gente quería imitar a las clases altas. Y desde entonces el tenedor, como todos estos inventos, ha ido en mayor o menor medida evolucionando en diseño, en función, y ya por el siglo XVIII Luis XIV de Francia ordena la fabricación de tenedores con 4 puntas, los que conocemos hoy en día, mientras que en el siglo XIX las primeras fábricas de tenedores en Europa empiezan a funcionar y catapultan la popularidad tanto en el viejo continente como en el nuevo mundo. Pero la pregunta del millón: ¿por qué utilizamos el tenedor realmente? La respuesta puede parecer a priori bastante obvia: para no comer con las manos. Pero podríamos decir que esta elección está en gran medida influenciada por factores culturales e incluso factores, no sé cómo unir estos dos términos, culinarios, ¿no? Porque si os fijáis, en Asia los palillos son el utensilio preferido debido a la naturaleza de la comida que consumen allí. En Occidente se junta la utilidad con el factor de que el tenedor era un símbolo de refinamiento, de civilización. Y una curiosidad, por eso os decía lo de los cambios anatómicos al principio. Hay una persona, Loring Brace, antropólogo, que sugiere que el tenedor a lo largo de la historia ha tenido un impacto en nuestra anatomía base. Relaciona el uso de cubiertos en la infancia con los cambios en la estructura mandibular de los seres humanos. ¿Qué os parece? Esto era bastante curioso. El bidet. Resulta que en las crónicas de un tal René Louis de Boyer de Polmy, marqués de Argenson, un peculiar encuentro con Madame de Prie desvela el origen del bidet, porque en esta anécdota la dama se hallaba acomodada en un extraño mueble mientras mantenía una conversación, revelando así uno de los primeros registros escritos de este artefacto. Aunque sus orígenes exactos son un tanto difusos, vamos a intentar esclarecerlos y tenemos que irnos a la Edad Media. El término bidet deriva del francés antiguo bidet, hace referencia a un caballo pequeñito, una especie de pony que utilizaban las damas y los niños para paseos al aire libre, gente de la nobleza. Ya sabéis que el nombre del artefacto del bidet en sí alude a la postura que adoptas al usarlo. Al principio, inicialmente, el propósito original era la higiene íntima. Bueno, para mí lo sigue siendo, complementaba al baño y bueno, había gente que solo tenía el bidet porque tener una bañera era un auténtico privilegio. Además de mantener el tema de la higiene corporal, el bidet cumplía otra función muy importante como método anticonceptivo. Y diréis, ¿what? Digo, sí, método anticonceptivo, porque aunque su eficacia fuera abiertamente cuestionable, se especula que el bidet podía haber sido concebido originalmente como método anticonceptivo, ya que las prostitutas empleaban recipientes muy similares para la higiene íntima posteriormente a las relaciones sexuales con los clientes, con la esperanza de no contraer enfermedades
venéreas o no quedarse embarazadas. ¿Qué os parece esta mierda? Pues espérate que va a más. A lo largo del siglo XVIII el bidet se populariza entre la nobleza. Claro, ya no puedes tocar el bidet, ahora ya es la nobleza. ¡Oh! Ya no es de putas, ahora es de nobles. En fin, primero en Francia y en Italia y luego en otros países más al sur de Europa. Y bueno, el bidet era utilizado por mujeres que mantenían relaciones extramatrimoniales para reducir el riesgo de embarazo, así como por esposas preocupadas por evitar enfermedades venéreas transmitidas por sus maridos. Su uso como anticonceptivo, como hemos dicho, no era ningún secreto, pero era una especie de tema tabú. ¿Por qué? Porque se asociaba a la vida licenciosa, ya sabes, a la matraca. Pues a pesar de su boom, de su éxito inicial, el bidet empieza a perder popularidad con la llegada de la ducha. ¿Quién lo iba a decir? Que ofrecía una higiene más completa. La disponibilidad de agua corriente en los hogares se generaliza a partir del siglo XX y esto contribuye todavía más a su declive, ya que la gente pues se podía duchar normal en vez de utilizar solo el bidet. Aunque en algunos países como Italia, España, Portugal se llega a pedir por la gente su instalación en baños de los hogares, pese a que su uso está reducido, mucha gente a día de hoy, sobre todo pues en España, en Francia, en Portugal, en Italia, utiliza el bidet. El termo. Fiel compañero del trabajo para algunos, fiel compañero de los picnics de Pascua para otros, ahí en el campo. La cosa es que todo empieza en 1891, cuando Sir James Dewar, un físico-químico escocés, trabaja en la Royal Institution de Londres. Su objetivo inicial, crear un recipiente para almacenar oxígeno líquido. Y así nace lo que se llamaría el vaso Dewar. Pero él nunca patentó este invento, curiosamente, y ahora veremos. Ese señor continuó mejorando su creación y acabó construyendo un recipiente con paredes de cristal separadas por un espacio vacío que evitaba la transmisión del calor por conducción y convección. Para reducir todavía más esa pérdida de calor, este hombre recubrió las paredes del invento con papel de plata, bloqueando la radiación térmica. ¿Qué significa esto? Pues que este vaso era un perfecto aislante de la temperatura y se convierte en una herramienta muy valiosa para los científicos. ¿Por qué? Porque se pueden almacenar vacunas, se pueden almacenar sueros, ofrece una temperatura muy estable. Esto permitía que estas vacunas, estos sueros, estas medicinas se pudieran llevar incluso a países tropicales donde no iban a perder la estabilidad de su temperatura. Pues la cosa dio el resultado y acabó con los años transformado en un dispositivo, digamos, adaptado a la vida cotidiana. El próximo invento es, redoble de tambores, la arena para gatetes, que además tiene, os voy a hablar de un hombre que se llama Edward Lowe, que tuvo una visión, una idea de estas revolucionarias, una revelación: la arena para gato. Este hombre, ahí lo tenéis, que nació después de los dolores en 1920 en St. Paul, Minnesota, ya tenía desde pequeño el gusanillo de resolver misterios. Esta cualidad le iba a servir mucho más adelante. ¿Y por qué? Todo comienza en 1947. Edward trabaja en la empresa de su padre. La empresa de su padre es una empresa de químicos de varios tipos. Podréis imaginar como químicos, que igual son cosas corrosivas, no, tal. La cosa es que él fue a visitar a una amiga suya y lleva todavía una muestra o varias de cosas de su trabajo. Pues una de esas muestras se derramó accidentalmente en el suelo piso de casa de su amiga. Era concretamente un producto llamado calcio bentonita. Y para sorpresa de ambos, el material resulta ser un excelente absorbente del olor de los desechos de los gatos, que neutralizaba completamente los olores. Claro, Edward se pone a flipar muy fuerte y dice: hostia, ¿por qué no le meto más recursos a esto? Entonces, con esta idea en mente, Edward empieza a perfeccionar esta idea, esta fórmula, y al final esto se convertiría en la arena para gatos estándar que todos conocemos hoy. Se basó en esta anécdota de la calcita bentonita y acabó creando un producto que no solo absorbe los olores, hace que los gatos
les entre la voluntad de enterrar los desechos en su producto. La cuestión, lanza el producto en 1947 bajo el nombre de Kitty Glitter, que es el envoltorio que tenéis aquí. Si bien al principio la distribución era muy limitada, se vendía principalmente a amigos, a conocidos, en pequeños mercados de barrio, pero claro, la gente se fue haciendo eco de las bondades del producto que dueño de gato no considera indispensable la arena para gatos. Y bueno, ¿qué se os quiere?